Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, a todos y a todas, como habíamos quedado, esta es la grabación de la clase correspondiente al martes 17 de noviembre, en la que vamos a trabajar con la selección de poemas de Francis Ponge y el texto del filósofo Jean-Paul Sartre, que es un texto crítico sobre la obra de... Bien, Ponge podríamos decir que pretende formular un método de trabajo, un método de escritura, a partir de descripciones, definiciones de los objetos de arte literario, convirtiendo los objetos en objetos de arte. Es decir, definiciones que en lugar de remitir, por ejemplo, un vegetal a tal o cual clasificación previamente establecida, o una ciencia humana supuestamente admitida, remite a un orden de conocimientos bastante comunes, habituales y elementales, estableciendo correspondencias inéditas que descompongan las clasificaciones habituales y se presenten así de manera más sensible, más impactante. El objetivo sería cómo se escribe ese objeto, ¿no? Ver las características de lo que fue pasado por alto en ese contexto hasta el presente, en la forma de ese objeto. Para Punch, forma y contenido en un poema son lo mismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de forma y contenido? Bueno, ahí nos tenemos que remitir al lingüista y semiólogo ruso Yuri Lotman, que plantea que no se puede decir cómo se escribió solamente, sino que hay que preguntarse por la estructura artística. Lotman quiere quebrar con la dicotomía entre forma y contenido, es decir, plantea esa disyuntiva entre los lenguajes naturales y los lenguajes artificiales, y en la formación de un lenguaje modalizador secundario. Respecto a ese lenguaje modalizador secundario, Lotman va a decir que tiene otro lenguaje de base. Es decir, la literatura tiene su propio lenguaje. El arte es un sistema de comunicación particular y usa un lenguaje con signos particulares. Lotman piensa en una relación de adecuación-dependencia entre la forma y la expresión o el contenido. En el caso de Ponge hay un intento por conseguir formar una relación entre la palabra y el impulso para usarla, una voluntad de adecuación entre forma y contenido, podríamos decir, lo que Lotman llama una semantización del contenido, ¿sí? En este sentido, lo que estamos tratando es de recuperar una noción teórica aplicada a la literatura. Bien, el esquema de comunicación de Jacobson, el modelo circuito de comunicación en el que piensa que el emisor dice A, el receptor recibe A. Lotman discute ese esquema. Justamente en esa zona de intercodificación, la zona de intercambio que modifica la percepción, según Lotman, y el receptor no concibe lo mismo que dice el emisor. Hay una zona de intercodificación. Hace una diferencia Lotman entre texto artístico y otros textos. Para Lotman, hasta los signos de puntuación en la literatura y en el arte tienen información en un texto artístico. Los elementos de la sintaxis se semantizan, va a decir Yuri Lotman. En la comunicación artística hay un código como en cualquier comunicación cotidiana. El signo artístico en particular guarda una relación de figuración, de iconocidad, pasaje de convención a código que es particular de ese lenguaje. Para Lotman, la construcción del código es adrede, a propósito. Y Ponge propone un código. Ese código en Ponge se puede resumir en estas siglas. TCP es igual a TPC, es decir, tener en cuenta las palabras es igual a tomar partido por las cosas. Su objetivo es renovar una definición sobre los objetos, la pasión que le describe a esos objetos y a la palabra. No quiere separar el objeto de las palabras. Si se renuevan los objetos, debe renovarse el lenguaje para nombrarlos.
Su posibilidad de definirse como ser humano tiene que ver justamente con su relación con los objetos. Si bien importan las analogías, importan las diferencias. Nos obliga a pensar el objeto con sus variedades sin quedarnos con la idea unificada. Se trata de objetos de origen humano, hechos y dispuestos especialmente para y por el ser humano. ¿Qué pasa con el lenguaje científico entonces? Punch dice que el lenguaje científico no transforma el lenguaje, el que lo modifica es el arte, la literatura. Siempre busca romper con la anatomización del lenguaje, porque la información en un texto artístico no está solo en el nivel semántico, sino en todos los niveles, morfológico, sintáctico. Ahí hay una densidad de información porque no hay arbitrariedad. Según Lotman, el arte es un medio de comunicación. Y entonces esto nos autoriza a definir el arte como un lenguaje organizado de modo particular. Y ahí yo les voy a pedir que recuerden aquel texto de Terry Eagleton que leímos a propósito de nuestro comienzo en literatura latinoamericana. ¿Qué es la literatura? ¿No? Nos autoriza esto a definir el arte como un lenguaje organizado de un modo particular. Todo sistema sirve a los fines de la comunicación entre dos o más individuos. Eso puede definirlo como un lenguaje. La frecuente indicación de que el lenguaje presupone una comunicación en una sociedad humana no es en rigor obligatoria, porque la comunidad lingüística entre el hombre y la máquina, y las máquinas entre sí, no es en la actualidad un problema teórico, sino una realidad técnica. El arte puede describirse como un lenguaje secundario, y la obra de arte como un texto dentro de ese lenguaje. La elección es por parte de quien formula ese texto, porque selecciona un determinado género, un determinado estilo y una tendencia artística. Supone la elección de un lenguaje con el que piensa hablarle al lector o la lectora. Este lenguaje forma parte de una jerarquía de lenguajes artísticos en una época dada, una cultura dada, un pueblo, una humanidad dada. Que se llama La Avispa, que yo les pido que tengan ahí muy cerquita en este momento, en donde Punch hace una serie de analogías que podrían estar cercanas a una idea de avispero, de enjambre de palabras, ¿sí? Pero en esas analogías aparecen algunas que yo les particularicé en esta placa. La avispa como un tranvía eléctrico, como una bala de fusil, como un sinfoncito ambulante, como un pequeño alambique con ruedas o una nota musical. La avispa, como la literatura, es superficial como peligrosa. Las palabras en el texto, en este poema en particular, pero podríamos pensar en otros de Punch, están quietas. Ahora, en las metáforas de Punch aparecen en movimiento. Mete una avispa en la literatura. ¿Por qué hace esto? Es un desafío. La avispa irrumpe en la literatura. Sabemos que es un bicho bastante molesto, la avispa, ¿no? Es decir, lo que viene es a desafiar a la literatura. Y lo desafía con estas notas, porque difícilmente podamos, por lo menos en un primer acercamiento, en una primera aproximación a la literatura de Punch, definirla como literatura, ¿no? De hecho, Punch habla de estas notas. ¿Se acuerdan de Perec, no? ¿Se acuerdan de Tokarczuk? Estas notas que hoy leemos como literatura. Hay un texto que no lo mencioné, pero que es central para pensar la literatura de Punch, que es Método de escritura. Ese texto central en su literatura nos ayuda a pensar los textos poéticos de Punch, algunos de los cuales ustedes tienen en esa selección. Punch habla de estas notas y no habla de poemas.
no resulta un producto cerrado, un producto cerrado para Ponge, sino algo que se está produciendo. Está en contra de los conceptos de obra y producto. Piensa en algo que se está moviendo, ¿no? Como la avispa. Usa esta analogía como un método de conocimiento. Y esto es fundamental. Un método de... Es decir, en los textos hay gestos irónicos. Quiere que estas notas reemplacen el diccionario enciclopédico, el de sinónimos o el diccionario de analogías, que no existe, por supuesto. Ese método de conocimiento se basa en la observación, ¿sí? A medida que observa, escribe. Quiere llegar al objeto y el único material que tiene es el lenguaje. Ojalá, dice Ponge en una de sus anotaciones, en sus textos programáticos, dice: ojalá podamos poner agua en este poema. Si Ponge dice que es lo que está escrito y no otra cosa, nos podríamos preguntar, para la clase que no será sobre traducción, si una traducción es otra cosa. Para Ponge la forma no es un ornamento, un accesorio, y ahí resuena de nuevo Lotman. Es crucial pensar que Ponge no se inscribió en ningún círculo genérico, ¿sí? No se inscribió en ningún género literario. Bueno, poquito les dije de Ponge, un escritor bien lateral, digamos, a los grandes circuitos literarios, pero bien interesante también, ¿no? A tal punto que recibió el interés de uno de los filósofos más importantes de la historia, que es Jean-Paul Sartre. Ponge nació en 1899, murió en 1988, fue ensayista, poeta. De hecho, entendía estas dos tareas como algo orgánico, una sola forma artística. Trabajó además como editor, como periodista, fue militante del PC, del Partido Comunista, a partir de 1937. Algunos libros fundamentales de su escritura poética: Cuaderno del bosque de pinos, La soñadora materna, bueno, y también los textos programáticos, que son sumamente importantes. Yo les dije, me equivoqué con el nombre del libro, Método de escritura. No, el texto de Ponge se llama Mi método creativo. Mi método creativo. My Creative Method en inglés. Después hay otro texto que se llama Las prácticas de la literatura, también un texto programático, ¿sí? Tanto Mi método creativo como Las prácticas de la literatura son textos programáticos de Ponge, donde de alguna manera nos acercamos a un modo de hacer literatura. Bueno, Jean-Paul Sartre escribe una crítica existencialista a Ponge. Se propone estudiar a Ponge desde concepciones estilísticas y concepciones científicas. Desde el cientificismo lo critica porque dice que Ponge intenta ser un surrealista, sacar el yo y agregar lo maravilloso en los objetos. Eso es lo que lee de Ponge. Plantea que los poemas de Ponge se presentan como construcciones biseladas, que se puede cortar una pieza con un borde que no es perpendicular a la parte superior de la pieza, el espejo. Dice esto porque cada una de las facetas de los objetos se visualiza en cada párrafo y en cada una de ellas se ve el objeto entero, pero desde puntos de vista diferentes. Y habla de una unidad orgánica del poema. Y esto, por lo tanto, quiere decir para Sartre que el párrafo se basta a sí mismo, ¿sí? Esas notas, ¿sí?, que componen el conjunto de cada uno de los textos de Ponge se basta a sí mismo. Hay que empezar cada vez de nuevo, dice Sartre, cuando se lee a Ponge. Hay que empezar cada vez de nuevo. Por eso la estructura interna del poema es la yuxtaposición, va a decir. El poema se ofrece al lector como una serie de aproximaciones y cada aproximación es un párrafo. Siendo el párrafo la unidad orgánica del poema, cada frase asume en el interior de esta totalidad una función diferenciada. Entonces no hay solo
juxtaposición, sino también hay movimiento, paso, ascenso, vuelta a caer, deslizamiento. Hay orientación, hay comienzo y hay fin. Como si en la lectura hubiera un recorrido, un camino organicista por seguir. La unidad del párrafo está propuesta y totalmente significante. Jean-Paul Sartre visualiza una elección original en Ponge y una afición sobre las cosas. Y para dar cuenta de ellas, elige lo discreto. No es una escritura ambiciosa la de Ponge para Sartre. Y eso se lo rescata. Sartre evidencia un mundo minucioso donde todo se calcula, todo está calculado. Y sobre todo el valor de la palabra, cuya función nos recuerda al valor de los simbolistas, va a decir Sartre. Y los invencionistas también, que logran que cada palabra adquiera una valoración específica y a la vez los traslados y las inversiones que pueden advertir esas palabras. Bueno, ustedes tienen un poema que se llama La Puerta, ¿sí? Puede ser un buen momento para leerlo. Sartre nos invita a leer y releer a Ponge, el poeta racional por antonomasia, que no deja nada al azar, nada es arbitrario en la escritura de Ponge, y como hay profundidad en cada elección léxica, requiere de una profundidad de lectura, ¿sí? Para nosotros como lectores y lectoras. Desde el punto de vista filosófico, Sartre dice que Ponge no observa ni describe, ¿sí? Todo en lo que se basa justamente el método de conocimiento y de escritura de Ponge, ¿no? Bueno, Sartre viene a desarmar eso. No observa ni describe, porque las cosas ya tienen sentido, dice Sartre. Es un existencialista, ¿no? La tarea que se propone, dice Sartre, es captar y fijar esos sentidos, mostrar las cosas en estado de vivacidad, ¿sí? En estado de vivacidad o crudeza en un instante determinado. Ponge cambia el método según el objeto. El enfoque cambia según el objeto, cuidadoso de dejar a cada cosa su dimensión real, no la que adquiere ante nuestros ojos o que depende de nuestras subjetividades. Lo que Sartre le critica a Ponge es que despoja las cosas de significación humana. Se pregunta si no ha llegado a las cosas con ciertos preconceptos o prejuicios. Adjudica el interés que en sus poemas se relaciona al hombre con la cosa, pero quitándole al objeto su significación humana. Bueno, me gustaría cerrar esta primera parte del análisis de Sartre con una frase de Ponge. Ponge dice: es un mundo obstinadamente cerrado, sin embargo, se le puede abrir y entonces hay que tenerlo, mejor dicho, en el hondo de un trapo y servirse de un cuchillo mellado y poco franco y atacar varias veces. Los dedos curiosos se lastiman, las uñas se rompen, es un trabajo grosero. Fíjense lo que está diciendo Ponge, ¿no? Así entiende el acercamiento a los objetos, hablando del mundo, ¿sí? El mundo que rodea a los seres humanos, y el modo en que hay que trabajar con esos objetos, ¿sí? Es un trabajo sucio, es un trabajo forzado, ¿sí? El que se propone con la literatura. A propósito, afirma que los hombres, los animales, las plantas, los minerales están colocados en pie de igualdad en la poesía de Ponge. Cada cosa conserva su inercia, pero también su movimiento. Ponge hace algo más que mantener estas cualidades, dice Sartre, las proclama estas cualidades. ¿Qué de más natural en Ponge, puesto que ha decidido mostrar las cosas como las ve? Se pregunta Sartre. La pregunta que nos podríamos hacer nosotros es: ¿y nosotros? Nosotros y nosotras como lectores, como lectoras, ¿qué vemos?
cómo las vemos. Sartre se enfoca en el lector, justamente, el que no puede sentirse en reposo, que duda si la materia, si la cosa está animada o no. Eso de lo que habla Ponge. Ponge somete al lector a los intercambios, a las incertidumbres. Por eso lo que predomina finalmente es la ciencia. Sartre habla de una empresa revolucionaria en la escritura de Ponge, el de una empresa que radica en amortajar todo lo que vive, ¿sí? Matar todo lo que vive, especialmente al hombre, en la mortaja de la materia. Nos invita a ser al mismo tiempo conciencia y piedra, va a decir Sartre. Ponge nos hace oscilar entre una y otra, buscando la fusión. Por eso ese camino del objeto hacia la conciencia también es inverso, de la conciencia al objeto. Dice Sartre, la tentativa de Ponge está consagrada al fracaso, como todas las otras de su misma especie. Sartre, bueno, y nosotros sabemos muy bien de esto, ¿no? Respecto de los proyectos que conducen a la imposibilidad o al fracaso inmediato. Decía Sartre, dice que Ponge, pensador, es materialista, y Ponge, poeta, ha echado las bases de una fenomenología de la naturaleza. ¿Sí? Ponge, pensador, es materialista, y el Ponge, poeta, ha echado las bases de una fenomenología de la naturaleza. La fenomenología es una escuela filosófica, ¿sí? La que observa los fenómenos y trata de dar una explicación del ser y de la conciencia, ¿sí? Para que entendamos un poco mejor lo que nos quiere decir Sartre. La idea de Ponge es mineralizar, ¿sí? O mineralizarse, volverse mineral, dice Sartre, olvidarse de lo subjetivo, volverse objeto, pero es inevitable que Ponge cruce con su subjetividad, ¿no? Que está ahí, siempre presente. Por eso hay una contrafáctica entre la postura poética y su postura materialista. Ponge no es un cientificista absoluto. Sartre lo critica desde su punto de vista existencialista. Pese a adjudicarle prácticas surrealistas, en Ponge hay una construcción de la imagen muy elaborada. No hay asociación libre de las ideas en sus poemas. Bueno, algunas ideas justamente, algunos conceptos, algunas entradas para la poesía de Ponge. Lo que estaría bueno es que esta clase la vayan cortando lo más posible para ir abordando esa selección de poemas. Sobre todo La avispa y La puerta, que me parecen textos que pueden arribar a ciertas definiciones en cuanto lo que desarrollamos en esta clase grabada. Bueno, les mando un beso gigante a todos y a todas, y mañana nos vemos en la última clase de la materia.